Le corresponde su turno a la guía de trabajo autónomo, herramienta didáctica que utilizamos durante la implementación del curso lectivo 2020. Al igual que el año anterior, continuamos en este curso lectivo 2021 trabajando con esta herramienta didáctica. Seis son los pasos que se establecen para la implementación de las guías de trabajo autónomo y su evaluación. Como primer paso, consideramos necesaria la revisión de las estrategias de mediación pedagógica seleccionados en el plan de práctica pedagógica. Para iniciar con la elaboración de la guía de trabajo autónomo, el docente deberá realizar esa revisión de las técnicas y actividades que implementó en la estrategia que desarrolló en el plan de práctica pedagógica, para las cuales determinó el tiempo estimado para el abordaje de los resultados de aprendizaje, el ambiente de aprendizaje en el cual se van a implementar esas actividades y, por supuesto, los 4 momentos definidos para la mediación pedagógica, lo cual observamos como segundo paso. Es importante que las técnicas didácticas seleccionadas por la persona docente como parte de esta planificación se diseñen con base en los 4 momentos que hemos venido mencionando: la conexión, colaboración, clarificación y construcción-aplicación. Como tercer paso, es importante que el docente identifique el ambiente de aprendizaje y los recursos educativos que va a requerir para la implementación de esas actividades que ha planificado. Por esa parte, deberá desarrollar la estrategia de mediación pedagógica que definió en el plan de práctica pedagógica, pero al mismo tiempo debe determinar qué recursos educativos requiere para su implementación, qué materiales, qué insumos, qué herramientas, qué equipos, qué condiciones y el tiempo que estimó en la elaboración tanto del plan anual como del plan de práctica pedagógica para su implementación. Muy importante indicar que en la página o en el portal de la Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras, las personas docentes pueden encontrar un blog que ha elaborado el Departamento de Especialidades Técnicas, los asesores de la sección curricular, en el cual se muestran diferentes recursos didácticos que puede utilizar el docente como apoyo al proceso educativo, los cuales se encuentran disponibles para su uso en ese portal. Como un cuarto paso, se deberá completar la información administrativa y redactar las instrucciones para la realización de las actividades de manera clara y precisa. Como quinto paso, deberá elaborar los instrumentos de evaluación para la valoración de las evidencias producto de la GTA que desarrolla la persona estudiante. Y como sexto paso, deberá de revisar la GTA y evaluar el desempeño alcanzado por el estudiante, de manera que pueda brindarle realimentación oportuna y tomar decisiones con base en la información que observa para poder definir si debe de implementar otro tipo de actividades de aprendizaje que le permitan a la persona estudiante poder alcanzar el nivel de desempeño que se desea demuestre. En esta diapositiva mostramos la plantilla o formato que se ha determinado para el trabajo con la guía de trabajo autónomo. Esta plantilla va a ser utilizada por todas los diferentes servicios educativos que se imparten en la oferta de la ETP, es decir, cada uno deberá de hacer ciertos ajustes dependiendo de si está impartiendo un taller exploratorio, una tecnología o una especialidad técnica. Tal como se observa, cuenta con un apartado de administrativo, con información administrativa como el nombre del docente, el nombre del taller, tecnología o especialidad para la cual está desarrollando la guía, el nombre de la subárea en caso de que lo que esté desarrollando es
o esté trabajando es en una especialidad técnica, el nombre de la unidad de estudio a la que pertenece esa su área o la unidad de estudio a la que pertenece ese taller exploratorio o esa tecnología, el nivel en el cual la implementa, muy importante, el horario de atención, ya sea a distancia y en el centro educativo. Eso va a depender, por supuesto, de la organización administrativa de cada uno de los centros educativos. Indicar para cuál escenario está desarrollando la guía de trabajo autónomo o para cuáles escenarios, porque tal como lo vamos a ver, la idea es que el docente pueda implementar una sola guía de trabajo autónomo en la que haga referencia a las diferentes técnicas que va a implementar, tanto para los estudiantes que desarrollan el proceso de mediación pedagógica en educación combinada, como para aquellos estudiantes cuyos padres de familia determinaron que continuarían en la presencialidad. Y por supuesto, el escenario en el que se encuentra en el sentido de si tiene acceso o no a conectividad, si esta es limitada o del todo no tiene, y si tiene acceso o no a algún dispositivo móvil que le permita implementar las técnicas que conforman la estrategia de mediación pedagógica. En este apartado también, en la información administrativa, deberá determinar el periodo establecido para el desarrollo de esta guía de trabajo autónomo. La frecuencia con la cual se implemente la guía de trabajo autónomo va a ir muy de la mano con la organización administrativa que determinó el centro educativo en la confección de los horarios. Encontramos centros educativos que han definido trabajar de manera alterna la parte combinada y la parte técnica y la parte académica. Otros centros educativos han determinado trabajar una semana la parte técnica, otra la académica de manera presencial y una semana a distancia. Entonces, esas variables van a incidir en el periodo que se establezca para la presentación de la guía. Pero sí hay algo que no podemos dejar de lado. La guía de trabajo autónomo deberá desarrollarse considerando tanto el tiempo que el estudiante trabaja o desarrolla el proceso de aprendizaje en el centro educativo como de manera remota. Entonces, habrá colegios que determinen el trabajo de guías de trabajo autónomo una vez cada 15 días, una vez cada 22 días, como nos lo han externado algunos coordinadores técnicos y sus directores según el proceso de organización administrativa que han determinado, la cual está muy relacionada con el contexto que vive cada uno de los centros educativos y por supuesto la capacidad locativa con la que cuenta para la aplicación de los protocolos sanitarios establecidos por el Ministerio de Salud. Entonces, la frecuencia y periodicidad va a variar de un centro educativo a otro. En esta diapositiva también mostramos que contamos con una segunda parte denominada planificación pedagógica. Aquí vamos a trabajar solamente lo relacionado con información del espacio físico, materiales o recursos didácticos que va a necesitar la persona estudiante para poder desarrollar esa guía de trabajo autónomo. Ahí el docente va a indicar qué requiere el estudiante: hojas, lapiceros, lápiz, computadora, calculadora, herramientas tecnológicas, insumos, ¿verdad? ¿Todo en función de qué? En función de las actividades de aprendizaje que haya determinado que va a implementar y el ambiente de aprendizaje en el cual deben de desarrollarse, considerando por supuesto los escenarios de los estudiantes. Igual en este apartado se muestran las indicaciones generales. Ahí el docente describe las acciones que debe seguir el estudiante, en las cuales va a especificar qué debe de hacer, cómo debe hacerlo, dónde va a plasmar el trabajo y qué materiales requiere para su implementación. En esta diapositiva detallamos
esa planificación de actividades que realiza el estudiante. Por supuesto, recordemos que las actividades de aprendizaje que va a consignar el docente en este apartado son las que ha ya trabajado en el plan de práctica pedagógica, sin embargo, tal como pudimos observar, en el plan de práctica pedagógica solamente se indica la técnica didáctica. En este caso, vamos a encontrar que el docente va a indicar el resultado de aprendizaje que está trabajando, si se trata de una especialidad, o de objetivos, si se trata de un taller exploratorio o tecnología. En una primer columna denominada actividades de aprendizaje para la implementación de la mediación pedagógica en educación combinada, el docente va a realizar una descripción detallada de todas las actividades de aprendizaje que incluyó en ese plan de práctica pedagógica, considerando tanto las actividades que se realizan de manera presencial en el centro educativo como las actividades que se realizan en el hogar o sean aprendizaje remoto. Además, debe de evidenciar los 4 momentos de la mediación pedagógica: conexión, clarificación, colaboración y construcción-aplicación, los cuales se está abordando mediante la aplicación de las distintas actividades de aprendizaje que determinó. Aquí es importante resaltar que el desarrollo de las estrategias es fundamental que el docente explique ese paso a paso para que el estudiante pueda efectuar con éxito y autonomía las actividades planteadas en ambos ambientes de aprendizaje. En la siguiente columna indicamos el ambiente de aprendizaje. Para cada una de las actividades de aprendizaje que se desarrollan en la columna anterior, el docente deberá establecer en qué ambiente de aprendizaje serán desarrollados por parte de la persona estudiante. Simple y sencillamente va a marcar con una X en la casilla hogar si es una actividad de aprendizaje que él determinó el estudiante va a realizar en su casa, o centro educativo para aquellas actividades de aprendizaje que determinó se realizarán en el centro educativo. Para los estudiantes que no implementan la educación combinada porque definieron permanecer en la virtualidad, deberán de indicar en la columna de actividades cuáles actividades de aprendizaje van a desarrollar esos estudiantes que no asisten de manera presencial al centro educativo. Por supuesto que ahí el docente tendrá que planificar tanto las actividades para los estudiantes que vienen de manera combinada como las actividades para los estudiantes que se van a desempeñar en el aprendizaje remoto. Entonces, cuando determine las estrategias que se desarrollen en el centro educativo, es decir, de manera presencial, deberá también seleccionar cuáles van a trabajar esos estudiantes que no asisten al centro educativo y que se quedarán en sus hogares. Para cada una de las actividades de aprendizaje que se realizan, también deberá de determinarse no solo el ambiente de aprendizaje en el cual se van a implementar, también las evidencias que esperamos obtener de la implementación o el desarrollo de esa actividad. Y esas evidencias van a depender del resultado de aprendizaje con el que estemos trabajando, por supuesto. Si estamos trabajando con un resultado de aprendizaje de conocimiento, vamos a contar con evidencias de conocimiento. Y si estamos trabajando con resultados de aprendizaje del nivel de aplicación, vamos a poder obtener evidencias de desempeño o producto según corresponda. Es decir, en esta columna el docente deberá de indicar las evidencias de conocimiento, de desempeño de producto que él espera obtener, las cuales surgen de las actividades de aprendizaje que él ha seleccionado en el plan de práctica pedagógica y que detalla de las mismas el paso a paso en esta guía de trabajo autónomo. Para finalizar en este tema, se les insta
al revisar el documento Guía de Trabajo Autónomo. En él se explica paso a paso cómo confeccionarla de una manera más detallada. El proceso de las guías de trabajo autónomo y las evidencias que se recopilan deben de ser evaluadas según los lineamientos establecidos por el Departamento de Evaluación de los Aprendizajes de la Dirección de Desarrollo Curricular. Se ha determinado el esquema que observamos en esta diapositiva para ese proceso de evaluación de GTA. Como primer paso, se planifica y desarrolla la GTA. Como segundo paso, la persona docente revisa la GTA y valora el desempeño alcanzado por la persona estudiante. Como tercer paso, se analiza la información y toma decisiones en relación con si el estudiante requiere reforzar para poder demostrar o subir el nivel que ha venido demostrando, o si por el contrario yo puedo continuar con otro resultado de aprendizaje. Eso va a depender de lo que se observe en las evidencias que realiza el estudiante. El docente deberá enviar la realimentación de lo observado en la GTA, de manera que el estudiante y el entorno familiar pueda saber cuál es el nivel de desempeño que él va alcanzando y trabajar para subir el nivel o reforzar en caso de ser necesario. Y de último, realizará ya una valoración final producto de la aplicación de todos estos pasos. Para evaluar esas evidencias, tal como se indicó en el quinto paso de implementación o trabajo con guías de trabajo autónomo, el docente deberá de elaborar instrumentos de evaluación para poder valorar esas evidencias o el aprendizaje alcanzado por el estudiante. Para eso podrá hacer uso de rúbricas o escalas según corresponda, pero sí deberá de evaluar esos instrumentos que le permitan valorar el nivel de desempeño que ha alcanzado ese estudiante, ya sea si aún no ha logrado alcanzar ese proceso o ese aprendizaje, si está en proceso de alcanzarlo o si ya fue logrado. Las evidencias que el estudiante desarrolla con el trabajo de las guías de trabajo autónomo podrán incorporarse en el portafolio de evidencias. Tal como lo indicamos, vamos a contar con 3 tipos de evidencias: conocimiento, desempeño o producto. El portafolio de evidencias constituye un concentrado de evidencias que permiten mostrar la información valiosa en relación con el desempeño del estudiante en este proceso de aprendizaje. Realmente él muestra esa historia documental que se construye a partir de las evidencias de aprendizaje que él realiza. Es una herramienta muy útil para el docente, pues va a facilitar el proceso evaluativo y también le muestra al estudiante el nivel de desempeño de aprendizaje que ha alcanzado. Trabajaremos con el portafolio de evidencias de manera física o digital, según el contexto y el escenario en el cual se desenvuelva. Y vamos a trabajar con portada, información general y una subdirección. Sin embargo, estaremos suministrando un documento para su implementación que podrá ser revisado por las personas docentes y las personas estudiantes.